quizás tú eres una de las personas que ha quedado atrapada por esa serie sobre María Magdalena que estarás viendo, si eres de ese grupo, por Netflix, ¿verdad que sí? Entonces mucha gente se pregunta cuánto hay de ficción, cuánto hay de real sobre María Magdalena, cuánto hay de esos elementos falsos que se han ido difundiendo sobre ella a través de la historia. Lo importante es que estamos hablando hoy de María Magdalena. Y para hablar de María Magdalena, buscamos a alguien que se ha especializado en el tema. Daniel Abreu es educador ambiental por su contacto con el medio ambiente, la madre tierra, se conecta con el sagrado femenino y de ahí comienza un proceso complejo, intenso, interesantísimo sobre María Magdalena. Y por eso a él le preguntamos, María Magdalena, prostituta, apóstol de los apóstoles, pareja de Jesús. Él nos dirá, ¿cómo caes con el tema de María Magdalena? Yo llego a María Magdalena por accidente, entre comillas, porque yo siento que no los hay, más la vida me llevó a Italia, estaba en el área de Assisi, donde es San Francisco de Asís, y caminando en su lugar de retiro, que es un lugar también muy ecológico, San Francisco de Asís, que es el santo del medio ambiente, de los animales, y yo fui a su lugar de retiro en una montaña, y cuando voy al lugar donde él meditaba, y a la capilla de San Francisco, veo que se llama Capilla de María Magdalena, y me llama mucho la atención. Me sorprende muchísimo que San Francisco de Asís, que su capilla personal tuviera el nombre de María Magdalena. Entonces, a partir de ahí se me despertó la curiosidad de saber por qué una figura como San Francisco de Asís seguía y era devoto de quien yo en ese momento pensaba que era una figura secundaria para el mundo y el cristianismo. Y a partir de ahí descubro que la figura de María Magdalena y María Magdalena como tal es posiblemente uno de los personajes históricos que menos justicia se les ha hecho. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, y me incluyo, yo estudié en un colegio jesuita, y a mí se me enseñó que María Magdalena era la prostituta de los evangelios, de la Biblia. Sin embargo, Era lo que se creía como en los 60, ¿verdad? bueno, de hecho, esa tradición tuvo más de 1000 años, mucho más, casi 1500 años, en que desde la iglesia se sostuvo que ella era la prostituta de los evangelios. Sin embargo, en la Biblia no se menciona a esa prostituta con nombre, por lo tanto, no se puede saber que era ella. Y de hecho, la Iglesia Católica en los años 60 publicó un documento oficial en el cual se retractaba y declaraba que María Magdalena no es y nunca fue la prostituta que aparece en la Biblia. Lo que es interesante es que a pesar de que ya han pasado casi 50 años de que la iglesia reconoció que ella no era la prostituta, esa leyenda aún continúa. Y bueno, y es momento, ahora que estamos en este momento de promover la equidad entre hombres y mujeres, de recuperar quién realmente fue María Magdalena. Ok, ¿y ella quién realmente fue? ¿Qué nivel espiritual ella tenía? Es muy interesante que, yéndonos al mismo dogma oficial de la Iglesia Católica, tenemos la respuesta, y la Iglesia lo tiene. La Iglesia declaró a María Magdalena en varias ocasiones más, hace apenas 3 años, en el 2016, el Papa actual, el Papa Francisco, y no es una casualidad que él se puso ese nombre, Francisco y San Francisco que seguía a María Magdalena, él elevó el día de María Magdalena, que es el 22 de julio, lo elevó al estatus de fiesta, que es una de las categorías más elevadas que tiene la Iglesia Católica y en la que están todos los apóstoles. Y a María Magdalena se le denomina como ellos le denominan en el nombre, utilizando el lenguaje de la Iglesia, apostola apostolorum, quiere decir la apóstol de los apóstoles, porque ella fue la primera persona a quien Jesús se le aparece cuando Él resucita. Y Él le ofrece a ella la gran responsabilidad
de ser la quien lleve la buena noticia al mundo de que Jesús había resucitado. Es a ella a quien se le encomienda ese trabajo. Y apóstol, el apóstol es el mensajero, es aquel que lleva la noticia de Dios. Entonces, la noticia más importante que tenía Jesús que comunicar, se la da a ella. Lo que quiere decir que para Jesús, ella era una persona de la más alta confianza para entregarle una responsabilidad tan grande. Algunos dicen que el Maestro Jesús delegaba en él ciertas misiones delicadas, importantes, para lo cual se requería cierto nivel. Sí. Y lo interesante bueno, digamos que este es un hecho bíblico, el hecho de que María Magdalena es quien comunica la buena nueva de Jesús. Y por muchos documentos históricos se sabe que María Magdalena era la discípula más avanzada de Jesús, junto con Juan. Es decir, y hay bastante documentación. Tanto esto se puede apreciar en la Biblia como en otros documentos históricos reales que están validados, que son papiros auténticos, en el cual se menciona a ella como la discípula que mejor entendía las enseñanzas de Jesús. Y la tesis de que fue pareja de Jesús, que no sé si tuvo hijos o no. Bueno, es muy interesante. Es difícil demostrar si María Magdalena era la esposa de Jesús o no. Ahora bien, hay muchos indicios que indican de que esto pudo ser cierto. Primero empezando que ya desde la misma historia de la Biblia, a María Magdalena se le permite visitar el sepulcro ella sola. Eso es solamente un privilegio de un familiar o una esposa. Okay. En la sociedad del siglo I, judía, eso solamente se le permitía a alguien de extrema cercanía. Y ese episodio está en el Evangelio de San Juan. Y ya se ha popularizado por novelas como la de El Código da Vinci, que se menciona esto. Lo que sí es histórico es que muchos grupos de primeros cristianos del origen del cristianismo sostenían que ellos eran pareja. Entonces, personas que convivieron en vida con ellos, varios grupos afirman que así fue. Y no solamente eso, sino que tuvieron descendencia. Sí, yo me he pasado del tiempo, pero en 30 segundos, Daniel, si alguien quiere escuchar una de tus charlas, yo la escuché y es maravillosa, sobre María Magdalena, qué hacer, si sigue tu proceso de investigación, son como tres preguntas en uno. Y si hay algo, un mensaje que tiene María Magdalena para nosotros en el 2019, ¿cuál es? O sea, para nutrirse de esos conocimientos que tú tienes, cómo sigue tu proceso de investigación y mensaje de María Magdalena para nosotros. Me pueden encontrar en Instagram como conexión.natura. Y lo más importante del mensaje de María Magdalena es que este es el momento de recuperar el sagrado femenino en hombres y mujeres. Quiere decir, la sensibilidad a la madre tierra, la sensibilidad a la vida, que fue uno de los mensajes principales que María Magdalena junto con Yeshua, Jesús, compartieron al mundo cuando estuvieron juntos hace 2000 años. Gracias, Daniel. Nos encontraremos nuevamente para hablar de María Magdalena. Perfecto, pues ha sido un placer y una bendición. Gracias. Sobre María Magdalena y el sagrado femenino. Y ahora el mapa mental con Checho Lora. Quizás ustedes han oído hablar del tema del mapa mental de cada persona. Resulta que en programación neurolingüística se utiliza muchísimo eso porque precisamente el mapa mental es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza y está formado de nuestras creencias, es decir, lo que damos por bueno y válido, nuestros valores, nuestras expectativas, nuestras emociones y todo eso va sirviendo de filtro perceptual, que así se llama, entre esos estímulos que estamos recibiendo de fuera y lo que nosotros al final interpretamos como una realidad. Es decir, cada persona tiene creencias diferentes, cada persona tiene valores diferentes
cada persona tiene expectativas diferentes, cada persona emocionalmente se maneja de una manera diferente y todos por eso somos absolutamente diferentes. Y lo que es verdad para una persona probablemente no es verdad para otra. Así se hace el mapa mental. ¿Qué podemos hacer con él? Ampliarlo. En la medida en que yo comienzo a cuestionar mis creencias, todo lo que yo doy por bueno y válido, si real y efectivamente son buenas y válidas o yo simplemente las tengo instaladas en mi cerebro porque me lo dijeron y yo me las creí. También mis valores, los valores son aquellas cosas que yo digo que son buenas o son malas, son buenos o son malos. Si yo puedo comenzar a cuestionar esos valores, no a cambiarlos por otros, pero sí a cuestionarlos, probablemente yo sea más justo con las demás personas. Si yo dejo de tener expectativas, probablemente me va a ir mejor en la vida. Si yo emocionalmente soy inteligente, también me va a ir mejor en la vida y puedo ampliar mi mapa mental. Y así un sinnúmero de esos filtros perceptuales, que así se llaman en programación neurolingüística, en la medida en que uno los amplía, también va a ampliar el mapa mental y por supuesto va a ampliar la calidad de vida.